Desde el domingo pasado estamos viendo esa entrada de Jesús. Desde el domingo pasado hemos estado reflexionando en la muerte y pasión de Jesucristo, como parte medular, como parte integral de nuestra vida, de nuestra fe en Cristo Jesús. Y qué hermoso, ayer pasamos una noche maravillosa, ¿verdad? Donde nos sentamos a la mesa con el Señor, una mesa preciosa, una mesa hermosa. Nos sentamos todos como iglesia y damos gracias a Dios por este tiempo. Ayer reflexionábamos en ese tiempo donde Jesús anunciaba su muerte, donde Jesús le decía a sus amigos, le decía a los discípulos en la cena: oigan, voy a morir, el momento ha llegado, nos veremos cuando yo regrese, ¿verdad? Entonces, en ese proceso donde nosotros reflexionamos en la muerte del Señor, un día como hoy, donde reflexionamos en ese sacrificio inmerecido, vicario, de parte de Jesús, donde derrama su sangre para nuestras vidas, yo quisiera traerlo desde otra mirada. Nosotros conocemos la muerte y pasión de Jesucristo. Nosotros conocemos la historia, sabemos lo que sufrió, sabemos lo que sucedió en todo ese proceso de pasión de Jesús, donde murió por nosotros. Y como bien leyó Lili, que voy a leer el mismo versículo que leyó Lili, exactamente lo mismo que leyó Lili al comenzar el devocional, eso voy a leer yo hoy para dar continuidad al mensaje de hoy. Ya Lili explicó, ya Lili leyó lo que es el sacrificio, lo que le pasó a Jesús. Y yo quiero traerlo de parte del Señor desde otra mirada, donde nos ponemos nosotros en nuestra finitud como ser humano, donde entramos nosotros en nuestra debilidad, donde entramos nosotros, incluyendo el pastor, en nuestros defectos. Entramos entonces en este panorama, entramos entonces en este proceso, en esta historia, porque somos incluidos en la historia. Somos incluidos en medio de todo este proceso de muerte y pasión de Jesús. Y nos vamos a introducir en medio de la historia en el siglo I. Vamos a viajar hasta allá hoy. Vamos a estar ahí, de primera fila, viendo el proceso de la muerte del Señor y lo que significa para cada uno de nosotros. Amén. Así que les invito a leer en su Biblia el Lucas 23, 35 al 43. Lo vamos a leer nuevamente desde el versículo 35 al 43 para dar continuidad a lo que leyó Lili esta mañana. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gente, por su parte, se quedó allí observando, y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salvo a otros, decían: que se salve a sí mismo, si es el Cristo de Dios, el escogido. También los soldados se acercaron para burlarse de él. Le ofrecieron vinagre y dijeron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Resulta que había sobre él un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo, a insultar a Jesús, diciéndole: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió: ni siquiera temor tienes de Dios, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Señor, esta es tu palabra. Permite, Señor, que esta palabra construya en nuestras vidas. Permite, Señor, que esta palabra nos ponga, Señor, en justa perspectiva donde debemos estar a través de tu sacrificio en la cruz del Calvario. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo Jesús a un hombre. Dice la palabra que era un malhechor, un delincuente, que estaba compartiendo la tragedia de ser crucificado junto con otro. Jesús derramaba la gloria sobre uno, mientras al otro lado había uno que no podía verle
y no dejaba de pedirle que se salvara y que le salvara también a él, que lo salvara también a ellos. Esta es una escena en medio de la crucifixión de Jesús. Una escena controversial, ¿verdad? Una escena que genera muchas preguntas. Una escena que todavía al día de hoy, teológicamente, académicamente, genera muchas preguntas. Porque Jesús tiene a cada lado un hombre que estaban compartiendo con él la crucifixión. Sin embargo, en medio de ese proceso, ellos dos se merecían, según dice la palabra, según dice uno de ellos, se merecían el castigo por sus delitos. Uno de ellos encontraba en el proceso, reconocía quién era él, reconocía su finitud, reconocía su debilidad, reconocía sus problemas, reconocía lo que estaba pasando en su vida, mientras al otro lado había uno que dice la palabra que era un malhechor, que era un delincuente, que también tenía defectos, vamos a ponerlo de esa manera, que también era finito humanamente hablando, que no podía reconocer, que no podía ver quién era él en ese momento. No podía entender su posición y por qué estaba ahí en ese momento. Cuando nosotros vemos hasta aquí este cantito nada más y nos ubicamos en medio de este proceso de crucifixión de Jesús, donde nosotros debemos entender que nosotros al lado de Jesús somos ¿qué? Nada, defectuosos, débiles, corruptos, porque eso dice la palabra, vive en una carne corrupta. Nosotros al lado de Jesús nos merecemos todo. Entonces, cuando podemos ver que quizás todavía al día de hoy, 2000 años después, hay personas que no logran entender este proceso en sus vidas, donde en medio de su caminar no se dan cuenta que están comportándose como ese que no se da cuenta de quién es. Entonces debemos hacernos muchas preguntas, ¿verdad? Tenemos un Jesús que, mientras derramaba la gracia de Él sobre uno que podía entender, que podía creer y que podía ver a Jesús quién era Él, porque dice Dios, pero se refiere a Él como Dios. Entonces vemos un hombre que nunca le había visto, pero debemos entender que en ese tiempo Jesús era famoso, ¿saben? Por sus milagros, porque daba de comer a la gente, porque iba haciendo milagros y portentos donde quiera que estaba, y la gente se acercaba a Él buscando eso. Entonces Jesús tenía fama en ese momento. En ese momento donde lo crucifican por insurrecto, porque estaba yéndose, según dice el gobierno y según dice los religiosos de ese tiempo, estaba yendo en contra del gobierno. ¿Por qué se estaba yendo en contra del gobierno? Porque declaraba que había un rey. Entonces eso era ilegal, eso no se podía hacer. Él declaraba que era el Hijo de Dios. En ese tiempo, en Roma, se consideraba a Dios al que estaba como gobernante, en el puesto de gobernante. Entonces, cuando nosotros miramos esta perspectiva, cuando nos unimos, cuando nos paramos frente a la cruz del Calvario y podemos ver todos los elementos alrededor que cubren ese momento, podemos internalizar, podemos ver la humanidad del hombre reflejada en un hombre que reconoce sus defectos, y podemos ver la humanidad de nosotros reconociendo que hay un hombre que no puede reconocer lo que está sucediendo alrededor de él. Esta es una escena en medio de la crucifixión de Jesús que todavía genera polémica, que toca lo más profundo de nuestros corazones. Lucas describe esta escena con una narrativa trágica de Jesús en medio de las burlas y bromas de quienes le rodeaban. Oigan, si estamos parados frente a la cruz podemos ver todo lo que estaba sucediendo ahí, cómo se burlaban de Jesús, cómo gritaban. El tema de esta semana es el poder de su gracia, de estos días, de todos estos días que vamos a correr hasta el domingo. Sin embargo, hoy tengo que acuñarle un tema diferente. Me siento la obligación de acuñar un tema porque necesitamos anclarnos en esa presencia del Señor. Y el tema para hoy es: Señor, acuérdate de mí. Señor, acuérdate de mí. Cuando miramos todo el panorama nos damos cuenta de todo el castigo que recibió Jesús, a tal punto que tuvieron que obligar a un tal Simón de Cirene a cargar la cruz. O sea que en el proceso de la pasión de Jesús, donde tenía que cargar su cruz, donde lo latigaban, donde lo golpeaban, donde se burlaban de él, donde sangraba,
profundamente, donde lo más seguro tenía quizás hasta un hueso roto. En ese momento, con los latigazos, parte de su cuerpo desprendido de la piel, Jesús caminaba en medio de esa pasión, arrastrando una cruz, arrastrando su cuerpo como podía, a tal punto de que tuvieron que buscar otro hombre, Simón de Cirene, para decir, oye, carga a otra parte, porque de lo contrario no va a llegar al Gólgota. No va a llegar allí porque está demasiado lastimado. A ese punto nosotros podemos entonces comprender lo que es ese momento donde anoche celebrábamos una cena y Jesús anunciaba su muerte, donde podemos entonces comprender que en medio de este proceso y donde Jesús anunciaba su muerte la noche de ayer, lo hacía para que encontráramos la gloria de la alegría, de lo que significa eso. Y hoy lo vemos con tristeza y lloramos. Si vemos la película, estoy seguro que muchos de nosotros saldrán lágrimas. Sin embargo, ese sacrificio lo que trae es alegría, esperanza, gloria para nuestras vidas. Jesús se volvía hacia aquellas mujeres que gritaban al lado de él: ¡déjenlo! ¡Suéltenlo! ¡No abusen de él! Jesús se volvía hacia ellas. Miren qué increíble era Jesús. Diciéndoles que se preocuparan por ella, porque los tiempos venideros serían más difíciles. Imagínense ustedes a Jesús arrastrándose por el piso, sangrando, desangrándose, mejor dicho, cargando un pedazo de cruz, con una corona, sangrando toda su cara, donde está escuchando a las mujeres que quizás eran las mismas que estaban bajando de entrada de Jerusalén, gritando ¡Hosana! ¡Hosana! Que significa sálvanos, Señor. Lo más seguro eran esas mismas mujeres que estaban gritando en ese momento, pero suéltenlo, porque ese fue el que vino a salvarnos. Y que de repente Jesús se vire y les diga: oigan, no lloren por mí, no lloren por lo que está pasando, preocúpense por ustedes, porque el tiempo es difícil y van a desear que el mundo caiga encima de ustedes, que las montañas vengan sobre ustedes. Pobre de aquella, dice la palabra, que esté ¿qué? Que esté lactando en ese momento. Porque si esto se hace cuando el árbol está verde, dice la palabra, ¿qué no sucederá cuando esté seco? Jesús cita un proverbio que sugiere que si Él está sufriendo de esa manera, imagínense el sufrimiento de quienes le rechazan. Claro, que van 2000 años de eso. Y en 2000 años, ¿qué tantas cosas han pasado, verdad? En 2000 años, ¿qué tantas generaciones han sucedido? En 2000 años, ¿qué muchas cosas podemos hacer como sociedad, como pueblo? Y de repente, en aquellos que están viviendo la opulencia, no se ve, no se distingue eso que Jesús está diciendo ahí. No se distingue donde Jesús dice: imagínense, si de esa manera sufro yo, que soy el Hijo de Dios. Si de esa manera sufro yo, que soy el Mesías, imagínense cuánto va a sufrir aquel que no crea. Imagínense cuánto va a sufrir aquel que no camine cargando su cruz. Nada más, el único problema que hay en esa aseveración que hace Jesús es que nosotros no podemos imaginarlo. Nuestra mente tan finita como la que estaba al otro lado, nuestra mente tan débil, no nos permite reconocer cuánto vamos a sufrir. Porque, hermano, iglesia, el tiempo se va a acabar. El tiempo va a llegar a su fin. Nadie es eterno. Entonces hagamos lo que hagamos, tengamos lo que tengamos. La palabra hoy nos permite ver en el sacrificio de Jesús en el Calvario límites que tenemos que considerar en nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestro proceso de espiritualidad al lado de Él. Dice Jesús en las palabras de Carlos Soto: si no pueden conocer a quien tanto esperaban en ese momento, imagínense cuando Jesús no está en sus vidas. Si Jesús no está en nuestras vidas, no es que sepamos que Jesús existe, ¿saben? Porque podemos estar aquí, esta iglesia tiene 120 años, 121 cumplimos ahora en abril. Y si no reconocemos la vida de Cristo en nuestra experiencia,
podemos entender que Dios existe, podemos entender que Jesús, podemos vivir esta experiencia, podemos sentarnos a la mesa con Jesús, podemos reconocer su muerte en esta mañana, su derramamiento de su sangre, pero si no vivimos la experiencia de Cristo, si no nos comprometemos con la experiencia de Cristo, vamos a hacer como el malhechor que reclamaba y decía, sálvate y sálvame a mí, y 2000 años después podemos traducirlo, Señor, sáname, Señor, provéeme lo que necesito, Señor, dame lo que yo quiero, sin considerar alguna vez en su vida que Dios te está diciendo, lo único que necesito es que creas en mí. Lo único que necesito es que yo sea parte de tu vida, como hizo el malhechor, que todavía hay gente juzgándolo porque nadie lo bautizó, juzgándolo porque no fue discipulado, juzgándolo porque no fue a la iglesia, juzgándolo porque no tenía los criterios necesarios según la religiosidad para poder ser salvo. Y a ese Cristo salvó. A ese Cristo salvó porque simplemente creyó que era Dios. Mientras tanto, en el lugar llamado el Gólgota, la Carabela, los crucificaban. Mientras se echaban suerte los soldados para repartirse las ropas de Jesús, Él le pedía al Padre que no dejara de derramar su gracia sobre ellos, porque ellos no sabían lo que hacían. O sea que Jesucristo hasta su último momento estuvo clamando por la salvación de todos, inclusive por los que estaban maltratándolo, golpeándolo, crucificándolo. Nunca dejó de pedir al Padre que los bendijera. En esta versión de Lucas las burlas se repiten en varias ocasiones. Sálvate a ti mismo. Eso se repetía y se repetía, la gente continuaba gritándolo. Me imagino que aquellos le gritaban Hosana, por favor sálvanos, como las mujeres quizás. Se encontraban profundamente confundidos. Imagínense, entraban con el Rey de Reyes, con el Rey victorioso, y ahora se encontraban con un rey que estaba siendo humillado, maltratado, agolpeado y crucificado. De la misma manera nosotros muchas veces, cuando estamos en el caminar con Cristo Jesús, ¿cuántas veces en nuestras peticiones, en nuestro clamor a Dios, por todas las situaciones que están pasando alrededor de nuestras vidas, la enfermedad, la familia y demás, la economía, cuando no llega lo que esperamos, cuántas veces sentimos desilusión? Porque es que la realidad del ser humano es así. El ser humano pasa como esos que bajaron con Jesús, que gritaban hosana, ponían palmeras, caminaban con Él, porque esperaban algo, esperaban que los libertara, sálvanos, gritaban. Y en medio de ver ese que era el que los iba a salvar, en medio de ver nosotros en nuestra vida, que eso que pedimos de sanidad no llega, nos desilusionamos. En medio de nuestro camino de nuestra vida que pedimos por un hijo, nos desilusionamos. Y muchas veces, en muchas ocasiones, estamos viendo a ese Cristo crucificado. Estamos viendo confundidos en medio del proceso, igual que aquellos que caminaban y miraban cómo arrastraban a Jesús por la calle. Y de repente nos encontramos en la misma posición nosotros. Nos encontramos en la misma circunstancia, mirando dentro de nuestras vidas y diciendo, ¿pero por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué está pasándote esto? ¿Por qué te está pasando esto en mi vida? ¿Por qué yo no puedo tener lo que tú me prometiste? Y simplemente en ese momento era que las personas que caminaban junto a Jesús, las personas que estaban viendo, nosotros que estamos hoy parados frente a la cruz del Calvario, en ocasiones no nos damos cuenta de la realidad de lo que Cristo está haciendo. En ocasiones nos sentamos a la mesa y no nos damos cuenta de lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas. En ocasiones nos damos cuenta de lo que significa ese sacrificio en nuestras vidas, que va más allá de nuestra sanidad, que va más allá de nuestra economía, que va más allá de nuestra familia. Es un proceso maravilloso para nuestras vidas. Aquel que había entrado como rey victorioso ahora estaba siendo humillado. ¿Qué clase de Mesías? Preguntaban algunos. No tiene poder. Ya no nos puede salvar. Seguiremos siendo oprimidos. Seguiremos siendo esclavos del imperio. ¿Cómo podría libertar del imperio a su pueblo si no puede ni salvarse a sí mismo? Gritaban otros que estaban alrededor.
¿Cómo se atreve a decir que Dios está de su lado si no interviene para salvarle? Imagínense la desilusión cuando escuchan eso. De repente alguien dice al lado de Jesús: Señor, acuérdate de mí. De repente uno que no salió corriendo, de repente uno que estaba a punto de morir gritó: Señor, acuérdate de mí. De repente uno se dio cuenta de quién estaba a su lado, más allá de que en ese momento iba a morir. Fue más importante reconocer la presencia de Jesús que su propia vida. Fue más importante entender quién estaba a su lado y dar testimonio de quién estaba a su lado que su propia vida. Ni siquiera le decía al otro: ¿tienes temor de Dios? Sufre la misma condena y no puedes verlo, le decía el que estaba al otro lado. Pero tú no estás entendiendo quién es el que está al lado tuyo, le decía el otro delincuente. Pero tú no tienes discernimiento y puedes ver en el momento en que vas a morir quién es el que está contigo. Pero tú no tienes el entendimiento para entender en el momento más difícil de tu vida quién está contigo. Pero tú no entiendes que Cristo está aquí, el Mesías está aquí. Y eso gritaba el hombre que tenía discernimiento. Esas palabras retumban todavía hoy en este momento. Y Dios le dice a la iglesia: pero es que ustedes no entienden quién está con ustedes. Pero es que ustedes caminan sin comprender todavía, pidiendo: sálvate y sálvame a mí. Y no se están dando cuenta de quién está en medio de la iglesia, que es Cristo Jesús. Jesús responde inmediatamente a este hombre: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué poderoso, ¿verdad? Qué lindo. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo: oye, bájalo de la cruz que se salvó. Eso no fue lo que Jesucristo dijo. Bájalo de la cruz que ya te está salvo, sácalo para allá que no va a morir hoy, que siga viviendo. No le dijo: no te preocupes que no va a pasar nada, tranquilo, no te van a partir los pies. Eso no fue lo que Jesucristo le dijo. No te preocupes que yo te voy a quitar el catarro y te voy a quitar la boca, tranquilo. Al contrario, te regaló algo mucho más grande. Te aseguro que desde hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¡Wow! ¡Qué increíble!, ¿verdad? ¡Qué poderoso! ¿Qué hubiera sido de nosotros si Jesús hubiera pensado en él nada más? ¿Qué hubiera sido de nosotros si Jesús hubiera escuchado al que estaba al otro lado? Sálvate y salva a nosotros. Jesús puede hacer eso. Y no lo hizo. Ese que murió como mártir, o como bien expresa la etimología de esta palabra, mártir, testigo, como testigo fiel. Ese que murió como testigo fiel. Desde la cruz se hizo testigo del amor infinito de Dios. Eso fue lo que hizo Jesús. Aquel que se identificó tanto con el sufrimiento de las víctimas de la opresión, que murió siendo como ellos. Murió siendo víctima también de la misma opresión. Iglesia, encontrar esperanza en el sacrificio de Jesús en la cruz, sin considerar en nuestras vidas lo que ha sufrido la gente que está alrededor de nosotros, lo que sufren todavía y lo que sufrirán mañana, es hipocresía. Mirar la cruz del Calvario, mirar el sacrificio de Jesús sin tener empatía, sin considerar que tenemos que tener un compromiso genuino con el reino de Dios, es hipocresía. Estar en la iglesia todas nuestras vidas sin considerar el compromiso que tenemos que tener con la sangre de Cristo, es hipocresía. Entonces tenemos que alinearnos y pensar: ¿dónde estoy? ¿En qué lado de la cruz estoy? ¿Dónde yo me encuentro hoy ante la sangre de Cristo? Jesús había entregado su vida por nosotros, todavía hoy, mañana y siempre. Después de la resurrección de Cristo, de Mesías, el pueblo vivía convencido de esto.
Y antes de que Pablo escribiera, ya el pueblo estaba convencido de que Cristo murió por todos nosotros. Pablo comenzaba a hablar de su teología de la cruz entre los pobres, oprimidos y olvidados. Pero ¿saben qué? Ya los pobres, los oprimidos y los olvidados sabían que Cristo había muerto por ellos. Ya el pueblo estaba convencido, tanto así, que mucha gente prefería morir como mártir, morir como Cristo en ese tiempo. Miren qué poderoso es esto, miren qué poderoso que es entender esto en nuestras vidas. Y yo explico esto de esta manera, ¿verdad? Y quizás es dramático, es fuerte escucharlo de esa manera, pero es que la realidad es que en este tiempo vivimos una religiosidad tan liviana, una religiosidad que se diluye en medio de nuestros quehaceres en la vida. Vivimos una religiosidad que no nos permite reflexionar de quién es Cristo en nuestras vidas, y de repente nos seduce el mundo y nos vamos, cabezamos por el mundo para abajo, por el trabajo, por lo que queremos, por lo que tenemos, por el disfrute, y se nos olvida. El sacrificio de Jesús está siendo olvidado. Ya no lo queremos en las escuelas. En la escuela no se puede orar ahora. No lo queremos en las instituciones privadas. Ya no se puede hablar de Dios en los trabajos. Está prohibido. En la oficina de gobierno no menciona a Dios. No puede. Cada día que pasa, en medio de las comunicaciones, en medio de los teléfonos, en medio de la televisión, que ahora es satelital, se está olvidando el Señor. Todavía hoy en nuestras casas luchamos para que se mantenga la presencia de Cristo, porque hasta en nuestras casas se está olvidando el Señor. Claro que suena fuerte y suena difícil, pero es una realidad. Que cuando reflexionamos en la muerte de Cristo, en la muerte de Jesús en el Calvario, claro que sería bonito que yo me parara aquí hoy y le hiciera un recuento maravilloso de las 7 palabras, le hiciera un recuento maravilloso de la muerte del Señor, que le hiciera que todo el mundo llore aquí, porque Dios a Jesucristo lo sacrificaron y lo mataron ahí. Pero creo que es más importante lo que el Señor trae para nosotros hoy, y nos ubica no frente a la cruz, nos ubica en una cruz, siendo crucificado junto con Él. Pero hay esperanza. Nosotros que hemos sido crucificados con Él, seguimos ahí. La palabra dice en Gálatas 2:20, porque con Cristo hemos sido crucificados. Estábamos ahí, la cruz del Calvario. Ya no soy quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a la muerte por mí. Miren qué glorioso, ¿verdad? Entonces nosotros proclamamos y nos reafirmamos en que hemos sido crucificados junto con Él. Nosotros proclamamos y nos reafirmamos en que ahora vivimos por Él, porque Él nos amó, porque Él nos amó primero y porque dio su vida por nosotros. Proclamamos y nos reafirmamos en eso, pero hacemos eso. Esto nos recuerda que no debemos caer en la misma confusión que aquellos que estuvieron presentes. El reino de Dios no es para que tengamos. El reino de Dios es servir, es para servir. Y amar sin limitaciones humanas que no nos permitan entregarnos totalmente a rescatar al ser humano del mal, del pecado y de la muerte. Y eso, querida iglesia, es imitar a Jesucristo. Es un proyecto de vida, para la vida, que es mucho más grande y hermoso que los milagros de sanidad y la necesidad de poder que tenemos cada uno de nosotros. Acuérdate de mí, decía aquel hombre. Acuérdate de mí, gritamos nosotros también. Acuérdate de mí, Señor, cuando tenemos problemas. Acuérdate de mí cuando estoy enfermo. Acuérdate de mí, Señor, cuando no puedo pagar la casa o el carro. Acuérdate de mí, Señor, no me abandones. Yo estoy aquí. Cúbreme con tu gracia. Una expresión que reafirma nuestras limitaciones, ¿saben? Expresa nuestra convicción en Cristo y nos reafirma en la realidad esperanzadora de la salvación en Él.
Es una declaración poderosa que nos permita anclar nuestra mirada en la esperanza de aquel que la muerte no tiene la última palabra. Cristo venció la muerte. Cristo venció la muerte. Jesús nos invita a encontrar la paz, la fidelidad por encima de todo, incluyendo la muerte. Nos invita en esta mañana a imitar a Jesús, diciendo: Padre, en tus manos dejo mi vida. Vamos a decirlo todo. Padre, en tus manos dejo mi vida. Esta reflexión de hoy es para eso, para encontrar en ese sacrificio la oportunidad gloriosa de poder decir eso. Señor, acuérdate de mí, pero ¿sabes qué? Yo dejo mi vida en tus manos. Cúbreme como tú entiendas. Dame la fuerza para seguir caminando. Entendimiento para mi vida. Jesús nos invita a reconocer el sufrimiento y el sacrificio de Él no fueron en vano. Nos invita a levantarnos y caminar en medio de las circunstancias de nuestra vida. Nos invita a amar. Nos invita a permitirnos ser amados reconociendo nuestras limitaciones. Nos invita a ser como ese hombre que podía entender quién era. Ese hombre que sabía las cosas que hacía, que sabía lo que había hecho, que sabía cuál era su pensamiento, su sentimiento, que podía identificarse y decir: Señor, es que yo sé que yo me merezco todo esto, pero también sé que tú me puedes salvar. También sé que en tus manos voy a tener la gloria. De esa manera Jesús nos invita a imitarle. Esta es precisamente la oración del hombre imperfecto, como tú y como yo. En medio del sufrimiento, en medio de su necesidad, frente a la muerte, no encontró nada más hermoso que confiarle enteramente a Dios su vida. No encontró nada más hermoso que poder decir: Señor, en tus manos estoy. Acuérdate de mí. Aquí estoy. No me dejes cuando llegues al reino. ¿Acaso eso no es lo que se supone que nosotros vivamos todos los días? ¿Acaso esa no es la oración que debemos tener día a día al levantarnos, al acostarnos? ¿Acaso eso no es el sentimiento que debemos tener de las manos de Jesús? ¿Acaso esa no es la experiencia de Cristo en nuestras vidas? ¿Acaso eso no es lo que se supone que nosotros pensemos todos los días de nuestra vida? Señor, en tus manos estoy hoy. Yo oro por Lili por las mañanas, antes de salir de casa. Y una de las cosas que pedimos: Señor, cúbrenos con tu gracia. Llévanos, Señor, y tráenos también. Guíanos en este día y protege a nuestros hijos. Cuídanos, Señor, a nuestra familia. Es que esa es la gracia de Dios. Y esa es la oración que debemos tener. Esa es la reflexión que debemos tener cuando miramos el sacrificio de cruz en el Calvario. Si lo hacemos con el corazón, como dice la palabra, iglesia, si lo hacemos creyendo, escucharemos la voz de Jesús en lo más profundo de nuestros corazones. Iglesia, si lo hacemos con el corazón, si nosotros hoy reflexionamos con todo nuestro ser, si nosotros hoy hacemos de un día diferente a todos los años de nuestra cristiandad, de nuestro caminar en el Evangelio, donde quizás hoy vamos a salir y mira, vamos a ir a la barriga en casa de la suegrita que ya nos tiene preparado un caminito allá abajo. Claro que vamos a ir a la barriga, vamos a compartir como familia, vamos a amarnos, a querernos, y eso es maravilloso. Si nosotros hoy en medio de ese disfrute, de ese compartir, de esa reflexión, lo hacemos diferente, y en vez de ver películas de Dios, de la crucifixión, en vez de entender, como decía Lili al principio del devocional, que históricamente hemos visto eso siempre, nos acostumbramos a ver eso, y llega un momento en que somos hasta insensibles, lo vemos como una película de Hollywood, lo vemos como una película que nos causa emociones, pero en vez de hacer eso, iglesia, si nos metemos en ese tiempo, si nos paramos en esa cruz y permitimos que realmente nos crucifiquen como nos pide la palabra, con Cristo, si nos permitimos estar en la cruz del Calvario y experimentar lo que experimentó Cristo, si nos permitimos reconocer nuestras debilidades, defectos, nuestras limitaciones, y entender que en ese derramamiento en la cruz del Calvario esa sangre salpicó nuestras vidas, y en medio de ese salpicar de esa sangre maravillosa que cayó encima de nosotros en el momento que clavaron sus manos en la cruz del Calvario, en el momento que clavaron sus pies,
En el momento que atravesaron su costado, nos derramó en la cara, nos cayó sangre encima, la sangre del Cordero inmolado de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Usted alguna vez ha estado en esa cruz? ¿Alguna vez ha dado la oportunidad de permitirse clavarse en la cruz del Calvario como nos pide la palabra? ¿O está mirando una historia vana y pasajera que ya no nos toca a nosotros porque pasaron 2000 años? La palabra de Dios es viva, eficaz. Nos hemos dado la oportunidad de ser crucificados junto con Cristo. Hemos derramado nuestra sangre junto a Él. ¿Nos hemos permitido eso, iglesia? ¿O caminamos con la historia de un Cristo histórico en nuestras vidas? ¿O nos amamos como podemos? ¿O vivimos una cristiandad en medio del mundo? Como el mundo dice. Como el mundo nos pide que vivamos, porque el mundo tiene criterios de cómo deben ser los cristianos. No te afeites los pies, no te pongas faldas, no tengas tatuajes, no tengas pantallas. Eso es lo que vivimos nosotros. No dejen que entre las personas adictas, no dejen que entre los alcohólicos, porque esta es la casa de Dios, aquí no puede entrar esa gente. Esa es la religiosidad que queremos vivir. O queremos vivir la religiosidad de un Cristo maravilloso que en medio de los defectos de aquel que estaba al lado dijo: desde ahora te digo que entrarás por la puerta más grande a mi reino. ¿Hemos logrado vivir esa experiencia en la cruz del Calvario? ¿O continuamos machacando nuestras vidas y el tiempo sigue pasando, error tras error en nuestras vidas, pensando que Dios nos está ayudando porque nosotros necesitamos que nos ayude? ¿Y dónde está ese Dios? ¿Dónde está ese que yo gritaba: sálvame? ¿Dónde se quedó que no me ayuda? ¿Dónde está el Dios que yo quiero que me ayude y no me da dinero, no me da sanidad, no me da una familia? ¿Dónde está el Dios que yo estoy buscando, que no me atiende y se olvidó de mí? Pero está al lado tuyo, en la cruz del Calvario. ¿Pero quién eres tú? ¿El que pide que lo salven? ¿O el que le dice: acuérdate de mí? ¿Quién eres tú? ¿El que le está pidiendo sanidad? ¡Sálvame! ¿O el que le dice: Señor, llévame contigo, lo único que quiero es estar contigo? Reflexiona en esta mañana, iglesia. Reflexiona en esta mañana, durante todo el día, durante el día de mañana. El día de mañana es un día de reflexión poderoso en las manos de los cristianos. Reflexionamos en ese luto, ¿verdad?, de la muerte de Cristo Jesús. Y es para eso. No es para que sea para la playa, ¿sabes? Digo, y si se va para la playa no es malo tampoco, no voy a pensar que es malo, está pecando. Pero si se va para la playa, reflexione también de Don Pablo. Aproveche un momentito y reflexione también en eso. Reflexione quién es usted delante de la presencia de Dios. Si sus criterios están correctos, si sus bases están correctas, si sus principios delante del Señor están correctos, si lo que usted está haciendo en su vida es correcto delante de la presencia de Dios. Porque bien dice la palabra que Jesús le dijo a aquellas mujeres: no llores por mí, no llores por mí, que ustedes van a estar peor. Van a desear que las montañas le caigan encima. El tiempo viene difícil. Entonces la reflexión de hoy nos da un compromiso, ¿verdad? Y nos da una respuesta también. Si no aprendemos a estar en la cruz del Calvario, reconociendo de cuál lado es que estamos, tenemos problemas. Porque vamos a sufrir toda nuestra vida. Si Dios no está en nuestras vidas, si Dios nos construye nuestra casa, que dice la palabra: en vano trabajan los obreros. Si Dios no está ahí, en medio de nuestro hogar, si Dios no está ahí, si nosotros no somos crucificados junto con Él, si Dios no está ahí en nuestras decisiones, si Dios no está ahí en nuestro caminar, si Dios no está ahí en lo que hacemos día a día, iglesia, aunque usted piense que está bien hoy, la palabra dice que mañana va a preferir que una montaña le caiga encima, porque vendrán días difíciles. Porque el único que puede garantizar una vida plena en su vida es Cristo. El único que puede garantizar una vida plena en su caminar es Cristo Jesús. Pero tiene que crucificarse junto con Él. Permitir que esa sangre maravillosa salpique su vida. Amén. Gloria a Dios, aleluya.